Qué grande, Nico. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas noches, en realidad, ya a esta hora. Buenas noches, Nico, buenas noches. A ver, ahí nos acomodamos nosotros así. ¿Ahí nos ve bien? Sí, espectacular, espectacular. Te Buenísimo, qué pregunto lo bueno. mismo, no sé si se ve bien. No es muy lindo lo que vas a ver del lado mío, pero bueno, es lo que hay. Che, es lindo verlos y conocerlos, por lo menos ahora, más allá de conocerles la voz, verlos también personalmente. Espero poder verlos personalmente, pero Sí, ayer ojalá. Bueno, esta compartíamos. noche, ahí para los que se siguen sumando, estamos acá conectados, charlando con Nicolás, Nico Espies, desde Córdoba. Y bueno, la idea, Nico, era poder brindarte un espacio ahora para que puedas compartir con nosotros una reflexión. Hoy es viernes, en esta Semana Santa, la cronología nos marcaría, ¿no? Que sería un viernes de crucifixión. Queremos ir y pensar en esos momentos y bueno, para todos los que nos están mirando, quizás no conocen, quisiéramos también contarte y vos que por ahí estás conectado y no sabés de qué se trata todo esto, quisiéramos que prestes atención y que puedas escuchar en las palabras de Nico, ¿no? Cuál es la historia de lo que estamos hablando. Eh, exactamente, exactamente. Estamos dentro de lo que es nuestras agendas, sí, lo que decías vos, la cronología, en realmente un viernes muy especial. Y de alguna manera lo que vamos a tratar de compartir hoy, eh, espero que pueda ser algo que realmente acompañe al día particular que estamos viviendo dentro de por lo menos nuestro calendario cristiano, que es la celebración de la Pascua, para recordar eh, lo que sucedió en esa Pascua. Y lo que sucedió hoy sacamos cuenta, si nos tenemos que guiar por nuestro calendario, 1987 años atrás. Eh, Puede ser 87, 86, podemos variar ahí un poquito en el año, pero aproximadamente 1900, casi 2000 años atrás, el Señor Jesucristo estaba dando su vida en la cruz del Calvario por nosotros y ocupando nuestro lugar exactamente en este viernes, casi 2000 años atrás, por nosotros, el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario. Yo lo que tengo para compartir es que cuando vos me digas, Johnny, arrancamos, ¿no? Si te Dale parece. nomás, A lo dale. mejor lo podríamos titular Cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. No es un título mío, es un título que se lo roba Max Lucado. Sé que puede haber algún lector por ahí dando vuelta. Y una vuelta leí un capítulo de él y me encantó ese título. Y, y simplemente llevarnos a una reflexión en esta noche del momento de la crucifixión, eh, ver cuatro tipos de personas, entre varios que podemos ver, ¿sí? Que han presenciado la cruz de Cristo, ¿sí? Podríamos decir grupos de personas que han estado cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Si toda la parte de la audiencia, los que están escuchando, quieren abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 23, mejor, porque van a poder ir acompañando un poco la reflexión con, con este pasaje. Yo me voy a remitir netamente al pasaje de Lucas 23, que tiene el relato de la crucifixión, sabiendo que también está este relato paralelo en Mateo, hay capítulos 27, encuentran también en Juan, en capítulos 18, 19, se encuentra todo un paralelismo de la parte de la historia que vamos a ver hoy, pero yo simplemente quiero desprender cuatro grupos, ¿sí? Cuatro grupos de personas eh, cercanos a la cruz, pero lejos de Jesús. Eh, que de alguna manera podríamos decir, eh, podría ser hasta un título para parte de nuestra sociedad occidental, cristiana, o supuestamente cristiana, eh, que nosotros hoy sabemos muy bien y lo vemos, estamos lejos de Jesús. Nuestra sociedad está lejos de Cristo. Quizás en este último tiempo de cuarentena, en realidad de sismo mundial que estamos viviendo, eh, creo que ha habido de alguna manera un movimiento en el corazón de la gente que se puso más sensible a lo espiritual y a la búsqueda de Dios. Eh,
yo estoy convencido de que de alguna manera es como que la gente ha empezado a reflexionar otra vez de lo frágil que es el hombre, de lo insignificante que somos, de lo intrascendente que puede ser el dinero, el poder, y que de alguna manera necesitamos de Dios. Pero en el general, cuando nosotros observamos nuestra sociedad occidental, se la llama la sociedad cristiana, está muy lejos de Cristo, pero estamos muy relacionados con la cruz. Porque si bien la mayoría, o los que han pertenecido, o hemos pertenecido a lo que ha sido la religión oficial, y de chiquititos han sido bautizados, somos parte de religiones donde la imagen de la cruz es algo súper habitual para nosotros. Y la imagen de la cruz la vamos a ver en una ambulancia, la vemos en colegios. Hay gente que la imagen de la cruz la tiene colgada en el respaldar de su cama, en los hospitales, la vemos en los cementerios. Hoy se tatúa la imagen de la cruz, se la cuelga en el pecho. De alguna manera, como sociedad, estamos eh, ligados o relacionados con la cruz. Pero la verdad es que estamos lejos de Jesús, porque somos una sociedad desesperanzada, una sociedad indiferente del prójimo, una sociedad rencorosa, una sociedad violenta, más que nunca, una sociedad intolerante, totalmente intolerante con el distinto. Entonces, por más que nosotros podamos cargar la cruz en nuestro pecho o la llevemos como una insignia de nuestra creencia religiosa, el general de nuestra sociedad está lejos del Cristo de la cruz. Y hay cuatro grupos de personas que ustedes van a poder ver en Lucas capítulo 23, y de alguna manera los vamos a repasar en el orden que aparecen, del versículo 1 al versículo 5 y en adelante, siguen apareciendo el primer grupo que quiero destacar, es el grupo de los religiosos. ¿Sí? Ahí ustedes van a ver, yo no voy a leer el capítulo entero porque si no se nos va a hacer largo, pero confío en el compromiso después de vos que estás del otro lado, trato de mirar la cámara, ¿sí? Yo miro la cámara, por momentos te miro a vos, Johnny, Roxy puede ser, Roxana, ¿no es cierto? Sí. Se me escapó el de la guitarra, no sé el nombre del de la guitarra, no lo tengo por ahí, ¿sí? No sé bien para dónde van mis ojos en estos momentos, pero bueno, te miro ahora directo a la cámara del teléfono y digo, confío en el compromiso que vas a tener después de repasar Lucas capítulo 23, más hoy en este Viernes Santo. En los primeros versículos del capítulo vas a encontrar a toda una gran multitud que está siendo liderada por el grupo de los religiosos de la época. Y casi que eran los peores. En cordobés diríamos los más peores, ¿sí? Eran el grupo de los religiosos. Si se fijan, versículo 10 dice, y los principales sacerdotes y los escribas estaban acusándole con gran vehemencia. ¿Sí? Si no has leído el capítulo 23 de Lucas, habrás visto la película La Pasión. Y vemos la película La Pasión y nos enardecemos en contra de los religiosos, porque son los que deberían ser en ese tiempo los más ávidos en leer el momento y darse cuenta delante de quién estaban, pero creo que han sido los más hipócritas, los más duros, y hasta, si nos guiamos por la película, son los más despreciables. Eh, Obviamente sin vernos en el espejo nosotros. Son de alguna manera los que, este grupo religioso es los que en palabras de Jesús son los que quieren figurar. Cuando Jesús habló de ellos, habló de que son los que quieren ser reconocidos y saludados con honores, son los que quieren que la gente sepa lo bueno que ellos son y todo lo bueno que ellos hacen. Los religiosos de la época de Jesús eran los que podían decirle a la gente, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Los religiosos en la época de Jesús eran las personas que tenían una increíble habilidad artística para pintar de blanco las casas de los demás, pero las casas de ellos por dentro estaban llenas de olor a podrido. Los religiosos de la época de Jesús eran esos expertos cirujanos ciegos de ojos ajenos, ¿sí? Que no tenían capacidad de ver nada, pero se creían que estaban en condiciones de ir a sacarle la viga en el ojo ajeno, o la paja, en realidad, en el ojo ajeno y no veían la viga que tenían en el propio. De alguna manera son los que juzgan. Los religiosos de la época de Jesús son aquellos que se creían que tenían la obligación y la capacidad de juzgar, ¿sí? Quién entraba a la iglesia, quién no entraba, a quién le damos lugar y a quién sacamos de nuestro grupo, con quién te podés juntar
y con quién te tenés que separar. Son los que marcaban la diferencia entre samaritanos y judíos. O sea, de alguna manera, son los que pueden levantar la voz. Son los que pueden gritar en medio de la congregación diciendo, crucifícale. Los que deberían dar el ejemplo del amor. Son muchas veces las personas más duras, que se olvidan de la gracia. Los hemos estado apuntando los religiosos, pero también podemos pensar en nosotros, y que a lo mejor nosotros podemos entrar dentro de este grupo, de personas que podemos considerar a quién hay que llevar a la cruz, y no nos damos cuenta que nos estamos alejando de Jesús. Son los que gritaban, la cruz para este. Son los que estaban levantando la imagen de la cruz, pero de una forma errónea, totalmente equivocados, quitándole la vida a alguien, y nada más y nada menos que el Mesías, el Cristo, el Señor del universo, o sea, el Jesús que todos amamos, el que todos queremos, que obviamente era el que no encajaba en su modelo religioso, pero era el Mesías. Pienso en nosotros, Johnny, en los que a veces estamos en el liderazgo de nuestras iglesias, los que competimos para ver cuál iglesia es más grande, cuál es más chiquita, cuál tiene mejor música, cuál no, los que ponen luces, los que no ponen luces, los que estamos a lo mejor siempre pendientes de que si aquel hizo esto, aquello, de bajarle el martillo a uno y decimos a este no se le invita más. Y nos ponemos a juzgar y le cerramos las puertas a cuánta gente que a lo mejor está necesitando de Jesucristo. Es un grupo que se cree que tiene la razón y están familiarizados con la cruz, pero están lejos de Jesús. Ahora, si avanzamos, y quiero avanzar porque no quiero hacerlo largo, para que no se haga pesado el mensaje, más aún consciente soy de que no le puedo ver las caritas a los que están del otro lado, los que a veces estamos acostumbrados a compartir la palabra y ver el auditorio, y a mí me encanta interactuar con el auditorio. Eh, Vos vas viendo el que se duerme, el que no se duerme, el que habla por teléfono, el que pavea, ¿viste? Hay de todo a veces, ¿no? Y yo de acá te puedo ver a vos, Johnny, y a Roxy nomás. Y el de la guitarra que todavía no lo veo, no aparece, ¿eh? No aparece. Pero bueno, confío que en los últimos me va a acompañar, por lo menos, en el último grupo al menos, ¿sí? Cuando entremos al cuarto grupo, que me acompañe el de la guitarra mejor, se va a hacer más lindo a lo mejor el momento. Así que, para que no se me duerman los que están del otro lado del teléfono, avanzamos. Hay otro personaje que está cerca de la cruz, pero está muy lejos de Jesús también, y es Pilato. Si ustedes están con Lucas 23 abierto, aparece Herodes antes. Bueno, en realidad aparece Pilato, después Herodes. Herodes no lo vamos a ver, porque no lo vemos ahora, por lo menos en esta escena, relacionado con la cruz de Cristo. Pero si se fijan con Pilato, desde los versículos 13 hasta el 25, vemos todo el momento en el que esta turba iracunda, con las antorchas y con toda la bronca y los insultos, llegan ahí al patio de la casa de Pilato y le traen a Jesús. Y si ustedes se fijan y leen esos pasajes del 13 al 25 de Lucas 23, van a ver toda la interacción que Pilato tiene con Jesús y con los religiosos de la época. Y si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que la historia quizás ha sido un poco dura con Pilato, quizás más Hollywood que la historia, porque siempre lo han pintado como un tipo frío, indiferente, y hasta como de alguna manera un tipo muy sobrador, muy relajante, y si nosotros nos ponemos un poquito y nos detenemos en el pasaje y en la lectura, vemos que de alguna manera Pilato intenta ayudar a Jesús. Porque dice la Biblia, lo interroga y no lo encuentra culpable. Entonces dice que Pilato se da vuelta y habla con todo este grupo de judíos y de religiosos que llegan ahí y que están enojados y le dice, yo no lo encuentro culpable. Yo este Jesús que veo, no hay nada digno de muerte. De alguna manera dice, muchacho, ¿qué le está pasando a ustedes? Me están trayendo a alguien que es inocente, lo estamos juzgando mal. Y Pilatos literalmente está en el patio donde se juzgan a las personas.
Y Pilato tiene en su poder la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Es la máxima autoridad que hay en ese lugar. Y él, con levantar el pulgar, ¿sí? Este icono que nosotros usamos mucho en el WhatsApp ahora, y voy a testear un poquito si me están siguiendo, algunos que tiren algún dedito así, un ok para ver si siguen siguiendo, bien, sigo adelante entonces. Bueno, Pilato, sabemos muy bien que este es un gesto romano que decía viva, pero también tenía la capacidad de tirar el dedito para abajo y determinar quién moría. Pilato tiene la capacidad y la autoridad, ¿sí? De poder hacer así con el dedito y decir, Jesús queda libre. Pero se las vio bastante complicado con el pueblo. Y una de las cosas que él había aprendido en este tiempo, eh, liderando el pueblo judío, era que mejor no te metas con los judíos. Que ellos tengan a sus reyes, que ellos tengan sus problemas, sus leyes, sus despioles, pero mientras menos nos metamos en los asuntos internos de ellos, mejor. ¿Y sabes qué es lo que hace? Bueno, lo que muchos conocemos. Se lavó las manos. Y Pilato es un tipo que está muy relacionado con la cruz. Porque Jesús no iba a ser el primero al que él mandaba a la cruz. Pilato conoce muy bien la cruz. La conoce muy bien. Ha sido un invento romano. Y tiene la oportunidad de hacer algo con Jesús, de hacer lo correcto. No lo hace. Al punto que él se hace una pregunta, que yo la quiero destacar esta pregunta, y es, no aparece en Lucas 23, pero sí en el relato de Mateo 27, que después de interrogarlo varias veces y de charlar varias cositas con Jesús, él hace una expresión que quizás muchos hayamos hecho alguna vez, y él dice, ¿y qué haré con Jesús? Al que llaman el Cristo. La mayoría de nosotros, quizás los que estamos escuchando ahora, en algún momento de nuestra vida nos hicimos esta pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? Y te hablo a vos que estás del otro lado escuchándome, que no te puedo ver la carita, pero te quiero confrontar con esta pregunta que se hizo Pilato. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque cuando él se encontró con la cruz y con el Cristo de la cruz, se hizo esta pregunta. ¿Y sabes qué? Es la pregunta que puede definir, creo que es la pregunta más importante de la vida de todo hombre, porque es la que puede definir mi eternidad. ¿Y dónde voy a pasar yo mi eternidad? ¿En la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios? Pilato se lo preguntó y dijo, ¿qué haré con Jesús, el que llaman Cristo? Y tristemente, este nabo se lavó las manos, pidió una palangana y de alguna manera es como que hizo esta expresión diciendo, yo no me meto. Y que otros decidan sobre Jesús. Una vieja leyenda romana cuenta que Pilato todos los días, esto no es, obviamente no es real, eh, pero es una leyenda romana que dice que Pilato sube todas las mañanas a su monte, donde tiene un estanque lleno de remordimiento y lágrimas, para lavarse las manos, no por el mal que hizo, sino por el bien que no hizo. Estuvo muy cerca de la cruz, pero rechazó a Jesús. Ojalá no sea esta la historia de vos, amigo querido, que me estás escuchando del otro lado. Y que hoy en este Viernes Santo, en el que nuestra sociedad de alguna manera reflexiona sobre la cruz, te animes a ir un poquito más allá. No te laves las manos, no seas indiferente. Ahora, hay un tercer grupo que quizás hasta es igual o más patético que el primero, y lo van a encontrar en el versículo, un poco más adelante, versículo 34. No, perdón, me equivoco. Eh, lo pierdo acá entre los apuntes. Eh, sí, versículo 34. Son los soldados romanos. Ese es otro grupo de personas que vemos en este capítulo que están también súper relacionados con la cruz, porque son los que les tocaba generalmente ejecutar al reo, son los que clavaban a la gente en la cruz. Ellos conocen muy bien hasta lo que es la estructura de la cruz, cómo se arma, cómo se hace el pozo, cómo se lo clava, en qué lugar hay que poner los clavos.
Son personas que están acostumbrados a ver la cruz, pero son terriblemente indiferentes al que está colgado en la cruz. Si se fijan, en el versículo 34 dice que Jesús les decía sobre ellos: perdónanlos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Sabés que este tercer grupo de personas son los que juegan a los pies de la cruz? Yo lo llamo, o sea, en la Biblia los vemos, son los soldados romanos, que parte de las costumbres que tenían en ese tiempo eran las pocas posesiones que le sacaban al crucificado. Los soldados con unos daditos de bronce jugaban y a través del azar se repartían la herencia de la cruz. Eran los tipos que se acercaban a la cruz para ver qué me puedo llevar, qué ganancia, qué provecho le puedo sacar a la cruz. ¿Sabes qué? Nuestra sociedad hoy está llena de gente que es tan patética como estos soldados romanos, que nos acercamos a la cruz para ver qué provecho le puedo sacar yo a la cruz. ¿Cuánta gente hoy que simplemente se acerca a Dios para ver si Dios le da un laburo? Que se acercan a Dios para ver qué me puedo llevar de la cruz, a ver qué ganancia puedo sacar de todo esto, de las cuestiones de Dios. Y terminan simplemente viendo a la cruz de una manera súper limitada, porque ellos estaban a los pies de Cristo. Podrían haber recibido mucho más que con un juego de sandalias usadas. ¿Sí? ¿Te imaginas esos soldaditos ahí sacudiendo los dados, tirándolos, buscando un 7, no sé? Y uno dice, esta va por los sandalias, y esto va por el pin del manto, y otro tirando los dados para sacarle el manto al carpintero. Nada más de eso se han llevado. ¿Cuánto más podrían haber sacado? Y la similitud con la realidad asusta. Porque, Johnny, Roxy, pónganse de alguna manera un poquito en los ojos de Cristo, ya crucificado. Y estando ahí en la cruz, él mira para abajo, porque dice que ellos están a los pies de la cruz. Están a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces en este último tiempo hemos cantado una canción re famosa, esa A tus pies? ¿Sí? Vieron, es re linda, pero cuánta gente que se acerca a los pies de Cristo para buscar un juego de sandalias y no son conscientes realmente en presencia de quién están y lo que el Cristo que está en la cruz, que en realidad ya no está más en la cruz, ¿sí? Pero jugamos un poco con las palabras, lo que el Cristo en la cruz te puede dar. Y Jesús mirándolos ahí, ese es el Rey del universo, mirando para abajo y hay un círculo a sus pies de personas que juegan a sus pies, que compiten, que se acercan a Él para ver qué ganancia personal puedo sacar. Es increíble y la similitud con la realidad es triste. En estos últimos tiempos, de alguna manera, algunos llaman el avivamiento que hemos estado viviendo en las iglesias cristianas, con nuestros templos que han empezado a crecer en gente. Pero si abrimos el corazón, tenemos que reconocer que hay mucha gente que se ha acercado para esto, para jugar a los pies de la cruz, para ver qué me puedo llevar. Y de alguna manera no terminan de entender que hay alguien que está colgado en la cruz, mucho más importante que un poquito de sandalia, mucho más importante que un manto milagroso. Es el Cristo que está ahí. Ahora, el último grupo que quiero compartirles, y que en realidad son dos personas, con actitudes distintas. O sea, este grupo, este cuarto grupo de personas que están cerca de la cruz, pero lejos de Jesús, lo podemos dividir en dos, ¿sí? Y son los... Ahí se escucha un sonido. No sé si ese es la campana. Para terminar ya puede ser. No sé. Nos quedan Eh, 10 minutos. Justo. Vamos a terminar antes entonces. Eh, Sería un milagro. Si yo termino antes de tiempo, es un milagrazo que vamos a vivir hoy de Viernes Santo. El cuarto grupo que les quiero compartir son los ladrones. ¿Sí? Cuarto grupo. Dijimos el primero, los religiosos. El segundo era Pilato. El tercero, los soldados. El cuarto,
los ladrones de la cruz. 4 grupos de personas que están cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Eh, Versículo 38 del capítulo 23 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Decía así, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Había uno que le gritaba, si de verdad es Cristo, sálvate y sálvame. Bájate de la cruz y bájame a mí. Este es el peor de todos los que hemos visto, porque no solo este está cerca de la cruz, este tipo está en la cruz, literalmente está en la cruz, está en la misma condición de Cristo. Quizás está en el lugar clave para entender lo que está viviendo. Pero este tipo está viendo a su propio dolor, a su propia cruz, como un fin. Porque es muy probable que él esté viviendo la cruz, sabiendo que sus horas están contadas, que ya no hay vuelta atrás. Para este ladrón en la cruz le habla de que ya se acabó, que la muerte la tiene a los pies. Hay mucha gente que en este tiempo lo está viviendo así. Y, y no vamos a ignorar que hay gente que parte de esta pandemia quizá la está viviendo desde la cruz o desde la visión del ladrón de la cruz. Eh, para este muchacho, eh, quizás la cruz obviamente él habla desde el dolor, ¿no es cierto? Lleno de frustración, lleno de amargura. Se acabaron sus sueños, sus planes. Quizás alguno puede decir, está bien, se merecía ese lugar. Yo no estoy en ese, ni nosotros estamos en el papel de juzgarlo, ¿no? Pero era un ladrón, era alguien que había llevado una mala vida. Eh, y él está hablando con el mismo Cristo, pero desde su propio dolor. Y su propio dolor lo ha enceguecido y lo lleva a hablarle con altanería a Cristo y con orgullo. Porque estas palabras están totalmente cargadas de orgullo. Vos, viste, en cordobés le habla a este ladrón, ¿no? Vos, si vos sos el Cristo, bájate y bájame a mí de la cruz. Salvate vos y sálvame a mí, me está diciendo. Eh, Está lleno de orgullo. Capaz que de otro ángulo uno le diría, pero vos te lo merecés, está en la cruz. ¿Sabes qué? Hubo otro al otro lado de la cruz, ¿sí? Y es el segundo ladrón, que se lo dijo a este. Le dijo, escúchame, vos te merecés estar en la cruz. Yo me merezco estar en la cruz, pero Jesús no. Hubo uno, en medio de todo este capítulo, hubo uno que recapacitó. Hubo uno que tuvo la actitud correcta. Y hubo uno, y con este termino, que eh, estando en la cruz, no vio la cruz como un fin, sino como un medio para encontrarlo con aquel que aún en medio del peor dolor le puede prometer un reino y le entrega un paraíso. Hubo uno que estando clavado en el peor de todos los dolores, eh, de alguna manera se sincera y reconoce que en la situación en la que él está, le tiene merecida, pero clama por misericordia. Y la cruz le sirve para conocerlo a aquel que está colgado en la cruz, a aquel que entrega vida, a aquel que tiene la capacidad de perdonar pecados. Para este ladrón, sí, la cruz es un medio que le abre paso al encuentro con la persona más maravillosa, que tiene la capacidad de llenarlo todo de esperanza, aún en el momento más difícil de su vida. Hermanos queridos, amigos que me están escuchando del otro lado, el único que puede llenar de esperanza este tiempo que vivimos es Jesucristo. Más allá de la pandemia, después que esta pandemia pase, vamos a vivir otras cosas y tarde o temprano todos nos vamos a encontrar en un momento en el cual vamos a tener que decidir qué vamos a hacer con este Jesús, el que llaman el Cristo. Quizás algunos se encuentren desde la postura religiosa, otros se pueden encontrar desde la postura de Pilato, otros de ustedes se irán a encontrar desde la postura del ladrón de la cruz. Espero que puedas entender
que pueda ser uno más, que se acoplen junto con este ladrón, de decir, no merezco nada, pero te pido perdón, ayúdame, ayúdame. Y Jesús se vuelve a este ladrón y le muestra que él tiene la capacidad de bendecir su vida, aún en el peor dolor. Tiene la capacidad de perdonar su pasado. Tiene la capacidad de bendecir su doloroso presente y de asegurar su incierto futuro. Alguien en algún lado dijo que en la cruz no se prometen reinos ni se heredan paraísos, pero hubo uno, y quizás es el primero de muchos, que se animó aún a través de la cruz a abrirle el corazón a Cristo, a sincerarse con Él y a abrirse a una relación con Jesús. Ese día Jesús le dijo en el versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes qué? Ese tipo no hizo nada para recibir el perdón. No se lo merecía. No pudo hacer ninguna obra de caridad, ninguna obra religiosa. Estaba clavado en la cruz, limitado de sus manos, no pudo hacer ninguna donación, ningún tipo de ofrenda, pero recibió el perdón y recibió la vida eterna. ¿Sabes qué es eso? Eso es gracia de Dios. Eso es un amor incondicional por la humanidad. Y aunque hasta a veces puede parecer escandalosa la gracia de Cristo, eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros cuando nos abrimos a una relación real y verdadera con Jesucristo, entendiendo nuestra condición, que como pecadores, si nos sinceramos como pecadores, estábamos igual que el ladrón de la cruz. No nos merecíamos nada. Sin embargo, clamamos desde ese lugar y heredamos reinos, heredamos paraísos. Hemos sido perdonados, lavados. Yo creo que quizás este ladrón de la cruz fue el primero de muchos que vinieron detrás de él que pudieron decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será que es la historia tuya que estás escuchándome del otro lado? Ojalá, ojalá. Quiero simplemente a través de esta reflexión animarte a ir un poco más allá de la cruz y que te acerques a Jesús. No sé cómo has estado llevando tu vida. No sé si te identificaste o no con alguno de los grupos religiosos, soldados, pilatos, ladrones, con los que estuvimos compartiendo. Eh, pero te animo que hoy aproveches a acercarte al Cristo de la cruz. La cruz no salva a nadie, el que salva es Cristo. Y sabes qué es lo lindo, es que dentro de 2 días vamos a estar celebrando y recordando que nuestro Cristo no se quedó en la cruz y que la tumba no lo pudo retener. Dentro de 2 días, creo que es válida, Johnny, también la aclaración, eh, que Dios está a la distancia de una simple oración. Eh, que así como la del ladrón de la cruz, sale desde el corazón. Mire cuando le dice el versículo 40, respondiendo el ladrón de la cruz, lo reprendió al otro y le dice, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal eso. Y el versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue toda la oración que hizo este muchacho y fue salvo. Toda la oración. Ni siquiera hizo la típica oración que nosotros a veces animamos a hacer de, y Señor Jesús, y te pido perdón, y un montón de cosas. Simplemente habló con sinceridad con Cristo. Acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Eh, el Jesús del que estuvimos hablando no está a una mayor distancia que una simple oración. Cuando uno abre realmente el corazón y habla con las palabras propias, reconociendo mi condición y la necesidad que yo tengo de Dios, y decirle, Señor Jesús, acuérdate de mí, perdóname mis pecados, entendiendo que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, y Él es el que los perdona. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es el único nombre bajo el cual podemos ser salvos, que es Jesucristo. Entonces decirle, Señor, perdóname, limpiame el corazón. Y así como cantaba Roxy, yo soy hijo de Dios, después decirle, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero ser un hijo de Dios.
en esa sencillez, pero cuando sale desde el corazón, de una forma genuina y verdadera, es la oración que Dios escucha. Y es la mejor oración que podemos hacer porque es cuando se produce el parto espiritual, se da a luz una nueva vida. Así que los animamos a todos los que están escuchando. Que a lo mejor dijeron, che, yo estoy cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Es por medio de una oración que te vas a empezar a acercar y a abrir una relación con Él. Y un Amén. cariño, che, re grande a todos los que están del otro lado. Sé que son muy poquitos los que conozco. Y a todos los que nos conozco, sepan que los abrazamos en el Señor virtualmente, ahora, así, a través de la distancia.